Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho del Transporte, de la Navegación Marítima, Aeronáutica y Espacial, que dirige el doctor Edgar Ramón Gijena, contamos con el doctor Diego González, que nos hablará de movilidad aérea urbana, la movilidad y el transporte aéreo en el siglo XXI, principales desafíos jurídicos. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta actividad del Instituto del Derecho del Transporte, de la Navegación Marítima, Aérea y Espacial, del Colegio Público de Abogados. Hoy tenemos un tema muy especial, muy singular y novedoso, porque a veces uno se repite, bueno, la situación de la realidad de los escenarios hace que uno repita temas porque se va evolucionando la jurisprudencia, pero esto tiene el rasgo de ser un tema nuevo, la movilidad aérea urbana, los nuevos desafíos que eso implica. Siempre los que estamos en derecho, todos los que estamos fundamentalmente dedicados al derecho a la navegación, pero puede ser en otras ramas de derecho, observamos los adelantos tecnológicos que cambian escenarios, y esos nuevos adelantos tecnológicos imponen nuevas realidades, y esas nuevas realidades siempre imponen una modificación del derecho vigente o una creación de nuevos derechos. Bueno, en este tema estamos ante ese panorama. Porque esto, si lo mirábamos 30 años atrás, decimos, esto es un tema futurista, pareciera de ciencia ficción, pero ya en realidad estamos mirando y observando con todo este vértigo de cambios cibernéticos y tecnológicos, un cambio de paradigma de un derecho que estaba estático, estuvo estático mucho tiempo, pero bueno, sobre todo las novedades en el derecho aeronáutico creo que son más vertiginosas que las novedades en el derecho marítimo. Si bien hay, siempre la navegación en el mar impone un poco más de lentitud. Pero el derecho aeronáutico, los cambios en el derecho, todo lo atinente al derecho aeronáutico y espacial, los cambios son muy profundos. Así que lo vamos a dejar que nos revele el misterio de algo que ya está sucediendo en el mundo con este tema de la movilidad aérea urbana, al doctor Diego González. Ya muchos lo conocen, pero él es un especialista en derecho aeronáutico, docente, universitario, es autor de numerosos artículos vinculados con el derecho aeronáutico, autor del libro Derecho Aeroportuario, y es nuestro vicedirector del Instituto del Transporte del Colegio Público de Abogados, y está en plena actividad vinculado con empresas aeronáuticas, así que evidentemente, más allá del conocimiento del derecho, tiene el conocimiento del desarrollo del escenario aeronáutico. Así que lo dejamos a Diego y lo escuchamos atentamente. Bueno, gracias Edgar, gracias al colegio y al instituto por esta posibilidad. A mí me encanta transmitir las experiencias que uno va adquiriendo en esta industria de la aviación civil tan apasionante y cada vez más consolidada con los distintos medios de transporte, como vamos a ver ahora,
con esta novedad tecnológica como vos acabás muy bien de describir. Voy a pasar a compartir la pantalla, así ya nos metemos directamente en la temática que les quiero compartir. Vamos a ver algunos videos, vamos a tratar de hacerla dinámica. No estamos en la luna, pero quiero estar ahí. Quiero con este video que vamos a ver ahora de la película Talentos Ocultos mostrar la situación desde la cual me propongo dar esta charla. Es una cuestión de lugar desde donde uno prefiere pararse para entrar en cuestiones tan novedosas y complejas, por supuesto desde la cuestión tecnológica, pero también desde la jurídica. Vean esta imagen. What I'm asking you to do, what I'm asking everyone in that room, all my geniuses, is to look beyond the numbers, to look around them, through them, for answers to questions we don't even know to ask, math that doesn't yet exist. Because without it, we're not going anywhere. I mean, we're staying on the ground, we're not flying and circling the Earth, and we're certainly not touching the moon. And in my mind, I'm already there. Are you? Yes, sir. Good. Good. Lo que el director de la NASA le preguntaba a Katherine era si estaba en la Luna, porque estaban corriendo la carrera espacial y necesitaban ganarla, y para eso tenían que mirar más allá de los números, tenían que ver las matemáticas que aún no existen, o no existían en aquel momento. Y creo que ahí está un poco el sentido de lo que vamos a ver ahora, lo que Edgar comentaba de la ciencia ficción. Entonces la propuesta que les hago es que la próxima hora se sientan en la Luna. Ya estamos allá en la Luna, tanto tecnológicamente, y ahora nos toca traer hacia la Luna el ordenamiento jurídico. Y esa es un poco la propuesta que vamos a hacer ahora. Y lo comento así y me posiciono ahí porque estamos viviendo un cambio de época. Creo que el siglo XXI nos está recontra acelerando en ese sentido y nos está reorganizando la interacción. Nos está transformando y eso está incluyendo el hábitat en el que nos movemos, sea urbano o rural. Y lo que va a suceder y está sucediendo en este cambio de época es un cambio significativo en la naturaleza del transporte. Y nosotros somos el Instituto del Derecho del Transporte en todos los modos, y por eso les decía de la integración que se va a producir. Este cambio de época tiene tres pilares, claramente. El primer es el ser humano, es la persona, somos nosotros los que nos transportamos de un lado a otro, para eso es el transporte, es un medio. El segundo pilar es la tecnología que va transformando esa forma en que nos movemos, y el tercer punto es el medio ambiente. Absolutamente clave en la historia del transporte, pero cada vez más en función de lo que conocen perfectamente que nos está sucediendo como especie. En el pilar de las personas, la clave es la aceptación social del cambio de época. Van a ver que es algo difícil a veces de asimilar o de mirar, y el desafío que tiene la movilidad aérea urbana es la aceptación social. Es decir, si cualquiera de nosotros que en su momento aceptamos subirnos a un avión para transportarnos, o en su momento a un automóvil o a un buque, ahora vamos a aceptar esta nueva modalidad que está empujando la tecnología y los gobiernos, como vamos a ver. Esto requiere de una nueva relación con las máquinas, vamos a llamarla por ahora aeronave, o la podemos llamar automóvil, y requiere de nuevos valores a la hora de mirar la forma en que nos transportamos. En cuanto al pilar de la tecnología, claramente el fundamento es lo que se llama la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial, que ya
a poco tiempo pareciera ser que empieza a quedar corto, pero no importa. Lo que integra esa cuarta, como concepto, digo, ¿no? Lo que integra la cuarta revolución industrial son todas esas herramientas que ven ahí, empezando por la inteligencia artificial, la big data, el blockchain, la automatización, a través de la sensorización. Es muy importante porque después vamos a ver hasta dónde la evolución de esta tecnología nos está llevando al concepto ya de autonomía en el vuelo, no solamente la pilotada a distancia, sino la autonomía del vuelo, la robótica, la aviónica, el 5G. Y finalmente, por supuesto, en el medio ambiente, el pilar de todas las formas de propulsión, la que la movilidad urbana está ganando terreno, o es que ha transformado la tecnología, es la de la movilidad, lo que se llaman los vehículos eléctricos, alimentados a fuentes de batería de litio. Por eso el medio ambiente acá es un factor clave por lo que significa el litio como fuente de energía, pero también lo que significa el litio en tema de la extracción y el desecho después del residuo de las baterías de litio. Entonces, ahí hay todo también un desafío y es un pilar de la época. Y le decía de integración de modo de transporte, porque nosotros estamos en el Instituto del Derecho del Transporte y de la Navegación Aeronáutica, pero también terrestre. Y acá, la modalidad aérea urbana lo que está generando es una llegada al tema, a la movilidad, no solamente como una cuestión aeronáutica, sino también como una cuestión de transporte terrestre, que está requiriendo soluciones al problema no solamente ambiental, sino también al problema de la congestión y al urbanismo. Yo en el lenguaje que van a ver que voy usando, voy incorporando elementos que lo vamos a ir juntando hacia el final. Pero acá ya, como ven, estamos hablando de los pilares, pero también estamos hablando de dos industrias que se empiezan a fusionar. No estamos hablando solamente de la industria aeronáutica, estamos hablando de la industria automotriz y estamos hablando de una problemática de las ciudades como solución a su evolución, a su desarrollo urbano. Seguramente habrán escuchado hablar de las Smart Cities, de las ciudades inteligentes. Bueno, esto es una parte central de ese concepto, y la industria del transporte terrestre, fundamentalmente el transporte automotor, sea para uso privado, sea para uso de servicio público, para el que fuera, está absolutamente involucrada en la conformación de este nuevo modo de transporte, como vamos a ver. En definitiva, como les decía, la congestión del tránsito, el desequilibrio en la demanda de transporte y las iniciativas del medio ambiente están empujando desde hace años atrás, y a partir del 2021 o de 2019, 2020, 2021, con muchísima aceleración, esta nueva movilidad urbana, pero no en la infraestructura visible física que veíamos en el pasado, sino en lo que se conoce como infraestructura invisible o digital, que es básicamente la tecnología aplicada en el espacio aéreo. Cambia también el escenario en esta nueva forma de movilidad o de relación entre la infraestructura, el transporte y la ciudad. Entonces, acá hay dos conceptos que quiero que incorporen a esta noción de la que hablaba Edgar, del derecho aeronáutico, que es la ciudad y que es la tecnología o la industria 4.0. Porque ahí está el gran desafío jurídico que vamos, en mi visión, a tener que afrontar y que vamos a ver hacia el final. Nosotros que estamos en este medio de transporte marítimo, aeronáutico, espacial y terrestre, los invito a ver este video que dura unos 7 minutos. Es un poquito largo, pero me divierte que lo aprecien en lo que es un modelo nuevo de forma de transporte, y fíjense el año en el que lo ponen.
Bueno, lo que vieron es la visión hacia 2030, que un fabricante de autos y un grupo de tecnología como Hyundai está trabajando con el gobierno de Corea. Ya hay un grupo de trabajo creado donde se van sumando cada vez más actores a ese grupo de trabajo para llegar a esa modalidad de viaje. Si ahí vieron, los desafíos tienen que ver con el contrato de transporte, el equipaje iba en todos los vehículos automatizados, el equipaje iba en un vehículo separado del pasajero. Ahí hay desafíos en términos de contrato de transporte, porque es el del equipaje es un contrato adjunto al contrato principal o secundario. No vieron un piloto, no vieron tripulaciones de cabina, vieron un aeropuerto pues, con una conectividad donde se ingresaba el vehículo transportista, a su vez hacía de manga de conexión. Parte de eso hoy se ve en los aeropuertos, hoy se ven trenes, se ven vehículos que ya funcionan, o subtes que conectan terminales que no son, que son dirigidos directamente por la máquina. Y lo que están viendo en pantalla es esta fusión de industrias, de la automotriz y de la aeronáutica, y lo que les estoy mostrando acá es el día de ayer, eligiendo los países centrales, cómo hay ciudades que ya están trabajando definitivamente en estos proyectos, los fabricantes de aeronaves o de vehículos que están trabajando en estos proyectos, las automotrices que están involucradas, si las ven son casi todas, en las mayores del mundo, las autoridades aeronáuticas y los ministerios de trabajo de transporte, que están involucrándose en la reglamentación y en la legislación de este tipo de movilidad, las compañías aéreas que ya han ordenado precompras de estos modos de vehículos. Dudo en el lenguaje por algo que le voy a decir después más adelante, porque vamos a llamarlo aeronaves por ahora. Y no solamente líneas aéreas, sino, como ven en el caso de Francia, operadores ferroviarios, y obviamente operadores de aeropuertos que ven hacia el final. En definitiva, lo que les muestro es para que vean cuán serio y cuán real es lo que está sucediendo en todo el mundo, más allá de lo futurista que pudo haber parecido el video de Hyundai. Elegí uno, pero podría haber, si se ponen a profundizar en el tema, van a encontrar muchos más. En definitiva, ¿qué es la movilidad aérea urbana? En términos de conceptos, empezó conociéndose como Urban Air Mobility, después se la llamó Regional Air Mobility y hoy se la conoce en la mayoría de los ambientes científicos y académicos o regulatorios como la Advanced Air Mobility. En definitiva, son aeronaves eléctricas impulsadas a batería de litio que despegan y aterrizan de manera vertical con o sin piloto a bordo y manejadas o no a distancia. Ahora lo vamos a ver un poquito, pero me interesa que les quede ese concepto de que son aeronaves eléctricas, que lo que cambiaron no es el despegue vertical, el despegue del aterrizaje, porque eso ya obviamente sucedía. Lo que cambió fue la motorización y la energía. Ya no son motores a rotores como los helicópteros, sino que son eventualmente rotores, pero eléctricos, en donde la industria está haciendo eje en la ausencia prácticamente de ruido y en la amistad con el medio ambiente. Entonces, esta Advanced Air Mobility, ahora vamos a ver un poquito más de cosas, pero es una aviación que en términos de rangos va hasta los 100 kilómetros, depende del tipo de aeronave, o entre los 100 y 400. Y es para movilizarse de un lugar a otro de una ciudad, o de una ciudad hacia un área más suburbana. Es decir, hay cuestiones de autonomía y cuestiones de capacidad o de plazas, donde hoy en el último informe de la Agencia Norteamericana que
está analizando la cuestión del litio en el mercado mundial, pero norteamericano en particular, están previendo que esta primera etapa de 2 a 4 a 6 plazas es la industria que ya se estaría movilizando a partir de unos poquitos años en adelante. Pero los tamaños van a estar variando. Y por supuesto, en términos de infraestructura, dos aspectos a señalar que se llaman, es conocido como el vertiport. Seguramente en la historia del derecho aeronáutico empezaron con la noción de campo de vuelo, aeródromo, aeropuerto, helipuerto. Después llamamos o conocimos los droneport y ahora los vertiport, que van a ser las infraestructuras que se están ya diseñando y ya certificando ante las autoridades aeronáuticas para que estas aeronaves operen. Y acá en términos de infraestructura, lo interesante es que los aeropuertos, tal cual hoy lo conocemos, seguramente van a ser un punto de operación de los eVTOLs de estas aeronaves, pero no solamente los aeropuertos, y ahí es donde la ciudad entra a tallar como concepto fundamental a la hora de hablar ya de pensar desde la Luna cómo traemos el ordenamiento jurídico a esta nueva modo de transporte. Ahora lo vamos a ver un poquito, con lo cual en cualquier espacio aéreo que una ciudad permita, cualquier superficie de una ciudad alta o no, donde un vertiport se pueda desarrollar en términos de tamaño y seguridad, así va a ser estudiado y colocado. Y por supuesto el otro gran aspecto es el espacio aéreo, que es donde está también, a mi modo de ver, el desafío más grande. No por eso que no es que no se esté haciendo, de hecho se está trabajando y rediseñando el espacio aéreo. Ahora vamos a ver un poquito más de ahí. Entonces, en la movilidad aérea urbana, que es el leitmotiv de esta conversación, creo que hay una convergencia de diferentes modos de transporte: el aéreo, el automotor, el ferroviario y el marítimo. ¿Por qué? Porque en definitiva un puerto puede llegar a ser perfectamente un centro de conexión de vía aérea con la ciudad o con una región, y de ahí conectar con el modo marítimo. Y estoy hablando de transporte de personas y también de transporte de cargas. No, en eso no limita. Lo mismo con el modo ferroviario. Más allá de que al final del día no dejan de ser modos que compiten entre sí, y si no, vean lo que está sucediendo hoy en Europa, en Francia, en donde los vuelos cortos, en la medida que haya un tren urbano o suburbano que vincule los puntos, la ley francesa empieza a desalentar y hasta creo, no recuerdo mal, si no recuerdo bien, prohibir el vuelo en la medida que haya un tren que lo sustituya. En términos de hoy, y esto por el medio ambiente como problema en el sistema de transporte. Acá tienen algunas características de los tipos de aeronaves o de aviones que estamos que se están fabricando y certificando en este momento en distintos estadios. Estos son los jugadores que están compitiendo en la carrera, por lo que era la carrera por llegar a la Luna. Hoy es la carrera por llegar al primer certificado y a la producción masiva de aeronaves. Ahí tienen un distinto panel por país, por tipo por capacidad, por rango o por alcance. Y fíjense los años de la certificación. En el video de Hyundai veíamos que imaginaba la ciudad de San Francisco en el 2030. Acá la certificación de estos aeronaves, que hoy son aeronaves tipo o prototipos, están pensadas en el 2023, en el 2024 y en el 2025, con lo cual en términos de tiempo estamos hablando de mañana ya. No es que, como decía Edgar al principio, 30 años adelante. En 2-3 años ya deberían estar certificando, y ya hay noticias de que ese proceso de certificación avanza. Estos son por supuesto, distintos usos que los fabricantes y los inversores están apuntando con las certificaciones,
para movilidad regional, para shuttle a los aeropuertos, que era un poco lo que veían en el video de Hyundai. Los vuelos regulares, por eso las compañías aéreas están adquiriendo las pre-orders de este tipo de aeronaves, y por supuesto el tema del taxi aéreo para movilizarse de un punto a punto en una ciudad en distancias muy cortas. Pareciera ser esta la última de las etapas, pero no por eso futuristas o impensadas. Y ahora van a ver por qué se los digo. En definitiva, la movilidad aérea urbana no está apareciendo como una sustitución de los modos de transporte existentes, sino más bien como un nuevo modo de transporte que toma las ventajas de cada uno y los complementa, donde la ventaja es la reducción del tiempo, los costos y, por supuesto, la cuestión de la protección al medio ambiente. Para ponerle realidad a esto, la FAA y la NASA en Estados Unidos, y por supuesto todo lo que era el complejo industrial militar, viene implementando, apoyando y promoviendo esta tecnología, y lo pueden ver en internet tranquilamente. Yo lo que les pongo acá son definiciones de cómo, que de alguna manera muestran la visión que los gobiernos y las empresas líderes están concibiendo el transporte aéreo de los próximos, que empieza ya en el 2024-2025. Y fíjense que la FAA está hablando de aeronaves altamente automatizadas y que operarán a menor altura. Son las dos claves de la evolución de la tecnología y que tienen que ver con la aceptación del ciudadano de la que le hablaba al principio. Automatizadas están yendo al vuelo autónomo, claramente. Y a menor altura es que hoy la restricción para operar, que creo no equivocarme si digo que es a 400 pies, y que son los helicópteros con todo ese ruido que hacen, y que vemos en la ciudad, lo que es operar por debajo de los 400 pies hace que esa movilidad urbana del taxi aéreo lo vean casi rasando los techos de las ciudades. Pero hacia ahí se está apuntando. Por supuesto, en un ecosistema en donde la seguridad es un valor, el marco legal también es un desafío, el espacio aéreo seguro y de acceso a la mayor cantidad de personas y operadores posibles, el desarrollo de la infraestructura y, por supuesto, la participación de la comunidad. Lo están viendo eso es como concepto de movilidad aérea. ¿Por qué avanzada? Porque fusiona el concepto de avanzada, lo que les explicaba antes, la urbana y la suburbana, en todo ese tipo de operaciones. Y aterrizarán en dónde, bueno, en puertos existentes, pero también en los que ya se están definiendo como nuevos centros de operación de los eVTOL. El eVTOL es Electric Vertical Takeoff and Landing. Son las siglas que hay que empezar a mirar también como abogados, digamos, el eVTOL. Y por supuesto el nuevo rediseño de las rutas. Esto, si nos vamos a Europa, la EASA habla de un nuevo sistema de transporte aéreo seguro y sostenible, de vuelta al medio ambiente y la seguridad en entornos urbanos, para pasajeros y para carga. Fíjense que habla de lo que posibilita este nuevo modo de transporte aéreo es la tecnología, integrados en un esquema multimodal, como vimos en el video de Hyundai, y que se realiza este nuevo sistema de transporte con aeronaves eléctricas, las baterías de litio, pilotadas a distancia o con un piloto a bordo. Con lo cual, si ven, es a distancia con un piloto a bordo, que es como se está trabajando el primer paso, es decir, toda esta aceptación social está medida con fases en la que primero, más allá de que hoy cómo se promocione no vean un piloto o una tripulación, pero sí en la primera fase se está previendo esa presencia con una especie de familiarización que va a ir avanzando hacia el transporte a distancia o el pilotaje a distancia, mejor dicho, y después a la automatización. En definitiva, la EASA en Europa lo está viendo como una aviación
más segura frente al transporte por carretera. Por eso la integración de la industria y el auto volador del que hablábamos al principio, ahí hay un fundamento del por qué la Unión Europea y los países de Europa promueven esta nueva modalidad de aérea. La velocidad o el tiempo en ahorro del tiempo, en lo que significa para la comodidad en el viaje, y ni que hablar en casos en términos de urgencias o emergencias. Y por supuesto el tema de la inexistencia de emisiones de carbono en la medida que la tecnología de la batería de litio no las promueve. Entonces, las principales preocupaciones vienen por la seguridad y la preocupación, la aceptación pública de la tecnología, y lo que les decía en Europa. En principio, piloto a bordo, y más adelante, pilotaje a distancia o directamente autónomos. Si algo le faltaba a todo esto, era para hacer realidad este concepto de taxi aéreo o de vuelo individual, o del hecho de que uno, en vez de ir al garage de su casa y subirse a un automóvil tal cual lo conocemos, va quizás a la terraza del edificio o a la terraza de la casa o al parque de la esquina, y en vez de subirse a un automóvil se suba a una aeronave individual como esta, el proyecto de esta empresa japonesa, que ya tiene el proceso de certificación aceptado por el Ministerio de Transporte de ese país. Y si no, y si lo quieren ver un poquitito, vean a este señor cómo nos lo cuenta. The flying cars you see in a science fiction movie. A Japanese manufacturer has completed a manned flight test in just 2 years. Let's take a look at SkyDrive's flying car. Cool! It's surprisingly compact. How does it fly? It's flying, and it's eco-friendly. Easy to get on when it becomes self-driving. This will surprise your partner if you use it on a date. There will be a lot of airports in the city. I'm looking forward to the Expo 2025 Osaka Kansai. It will be a dream come true when we ride on the Sky Road. What an amazing era! Taxi! Bueno, como pueden ver, la tecnología existe. Llama al taxi al final, taxi. Lo van a escalar a 2, 3 pasajeros. Va a estar previsto ya para que pueda volar en el año 2028. Y en el 2025 la ciudad de Osaka, en Japón, va a realizar el primer gran evento mundial de ciudades para este tipo de tecnología, donde van a concurrir todos los gobiernos y todos los fabricantes y productores y todos los que están empujando esta industria. Osaka 2025, para aquellos que les interese, empiecen a ahorrar, porque el dólar al precio que hoy lo tenemos está un poco caro. No falta tanto, así que comprando los $200 por mes, por ahí podemos llegar a Osaka tranquilos. Pero lo que les quiero contar con eso, más allá de la broma, es la trascendencia que los países que impulsan la tecnología le dan a esta nueva forma de hablar, de volar. Y acá tienen los plazos. 2025 en la entrega de mercancías en Europa, para la Autoridad de Aviación Civil de Inglaterra en 5 años, o sea, en el 2026 ya estarían iniciando operaciones comerciales de pasajeros. En los próximos años, en realidad ya lo están desarrollando o lo están pensando, es la nueva norma para los vertiports. Hoy están utilizando la de los helipuertos conceptualmente, pero van a avanzar seguramente a una norma de vertiports. En Corea, lo que vieron en el video, en el 2028, en el ámbito urbano y en el interurbano para hacia el 2030, como Hyundai ya promueve, y los coches voladores de Japón hacia el año 2030. En definitiva, esto también reafirma lo que les digo, de que las principales autoridades de aviación civil del mundo no son las únicas, empujan la tecnología y los desarrollos de la industria, tal como viene. ¿Cuáles son los principales desafíos legales
a los que nos enfrentamos. Bueno, todos, digamos, la verdad que como viene presentado la movilidad aérea urbana, los desafíos vienen en el ámbito que lo agarren o desde donde se introduzcan al tema, los desafíos ahí van a estar. Están en la gestión del espacio aéreo y están en la gestión del tráfico aéreo y en el diseño, en la construcción de aeropuertos, en las rutas. Esto visto en la noción del derecho aeronáutico tradicional. Uno hace este paralelo y encuentra que, por supuesto, las regulaciones que hoy hay en materia de drones habrá que repensarlas o agrandarlas. Las regulaciones, por ejemplo, para volar más allá de lo visual, estamos hablando de que van a ser autónomas. Por supuesto que la regla de la visualidad va a quedar desfasada en el tiempo. El tema de la carga, por supuesto, el contrato de transporte, eventualmente, las normas para las condiciones de vuelo. Estamos hablando de normas técnicas y normas regulatorias y normas ya jurídicas de todos los tipos de relaciones que eso involucra. Por supuesto, la capacitación, formación y licencias de los pilotos, ni que hablar de los seguros, como todo en la industria de la aviación civil. Esto va a ser clave. Pareciera ser algo más, y esto es para pensarlo también, más parecido al seguro de un auto, que por ahí a una aeronave con cientos o decenas de personas a bordo. La cuestión, por supuesto, de la ciberseguridad y de la protección de datos y del medio ambiente, que tienen que ver con los pilares que les explicaba al principio. Esto está puesto para que simplemente a manera de enunciación de los aspectos legales que esta movilidad aérea urbana nos está imponiendo. Hoy tenemos un esquema del derecho aeronáutico. Si hacemos la aproximación desde ahí y no desde el transporte automotor o terrestre, en donde hay claramente leyes, decretos y reglamentos aeronáuticos con barreras y lagunas, es decir, que es donde están los desafíos o las cuestiones difíciles, las barreras y las lagunas en el derecho. El primer punto en términos aeronáuticos y regulatorios, obviamente, es el camino a la certificación, y el segundo, el tráfico aéreo, ya sea en la definición de las rutas, los modelos de gestión, la gobernanza. Y ahí hay un tema en el tema del espacio aéreo y la ciudad, hay un tema, y en la tecnología, el otro tema que les comenté previamente. Fíjense, quería ver, no lo tengo, pensé que lo saqué. Pero bueno, en el mundo de hoy, nuestra compañera ahí, María Pía, acaba de sacar un libro muy interesante de los drones en el mundo. Obviamente la legislación de drones es un lugar desde donde comenzar, y la regulación en materia de drones es un lugar desde donde comenzar, pero no es el único lugar desde donde comenzar. Hoy tenemos en nuestro sistema jurídico, si hay que pensarlo en la Argentina, el Código Aeronáutico, los lineamientos de la UASI en materia de drones y el reglamento de BANT, aprobado por la Autoridad Aeronáutica en el 2015 primero y en el 2019 después. Pero si uno piensa un poquito en la UASI también está pensando el tema, lo está debatiendo. Este año en junio hubo un seminario. De hecho, empieza con un overview de lo que la UASI está trabajando en esos lineamientos en materia de RPAS, y lo pone como una forma de pensar en la movilidad del mañana. Yo creo que la movilidad del hoy, no tanto del mañana. Si entendemos por mañana estos años que nos ponían las autoridades aeronáuticas, 2024, 2025, 2028, más que mañana, es hoy. Es un aspecto, fíjense, de la UASI como al promover este seminario hablaba de un aspecto totalmente nuevo del transporte aéreo, un subsector verde y sostenible a construir, y retos en la infraestructura, retos en los costos, y retos en el tema de las baterías, para convertirlo en un subsector viable. La UASI viene prudente, viene más despacio, pero también la UASI acompaña el trabajo y el empuje
de los Estados miembros. En la Argentina me gusta esto que el doctor Cinca explica en el artículo tan interesante que habla del transporte de carga, cuando dice que las condiciones actualmente del marco jurídico obstan al desarrollo potencial que presenta este tipo de prestación y que se impone una pronta modificación cuidando los temas, por supuesto, de la seguridad y los bienes sobrevolados. Pero fíjense, si uno tiene que hacer como un análisis de dónde está hoy la Argentina, en términos de jurídicos respecto de la movilidad aérea urbana, todavía estamos, no es que no estamos en la luna, estamos encerrados en el cuarto de una habitación en casa, porque estamos viendo que la norma de drones es obsta, como dice muy bien en este artículo, al desarrollo del transporte de carga. Todavía no estamos favoreciendo el modelo de la entrega de la pizza, y sin embargo el mundo ya estamos en lo que veníamos viendo, con lo cual tenemos mucho que juntarnos, pensar, trabajar y debatir en nuestro país, y me parece que el colegio en eso, con este tipo de actividades y tomando la iniciativa, es un ámbito más que profesional para llevarlo adelante. En definitiva, ¿cuáles son los mayores desafíos? Esta es una composición a la que habrá que acostumbrarse a ver, donde está la ciudad, están las aeronaves volando a muy baja altura, aeropuertos o vertiports en distintos lugares de la ciudad, pero que hay una conjunción tecnológica y urbana y semiurbana, que es donde para mí está la clave del análisis jurídico. Y si ponemos la lupa en el análisis jurídico de esta imagen, vamos a ver que la jurisdicción local, en los términos en que hoy está pensada la aviación, es un desafío casi imposible ¿cómo se dice? De analizar, en la medida que la circulación aérea, la regulación del espacio aéreo, la aviación en sí, está regida por el Código Aeronáutico, un código de fondo, regida por la materia federal, y en donde la relación del derecho administrativo o el derecho urbanístico, el derecho local, la jurisdicción local, nada dice ni tiene que decir actualmente respecto de la aviación civil. Es como un actor o un instituto jurídico o una rama del derecho absolutamente pasiva respecto de la aviación, más allá de los temas de la seguridad o de la superficie de despeje de obstáculos que están previstas en el Código Aeronáutico, o los aspectos de planificación urbana o de los códigos de planeamiento urbano en aquellos que reconocen específicamente la cuestión del transporte aéreo y limitan los usos de los terrenos adyacentes o en las finales del aterrizaje de las aeronaves. Pero nada tienen que decir las ciudades, ni los municipios, ni los habitantes de las ciudades en materia de transporte, de aviación civil y de regulación del espacio aéreo. Y sin embargo, como diría Joaquín Sabina, ahora lo vamos a ver un poquito más, empieza a trazar o a tallar esta noción de aviones de cercanía. Así como si andan por España van a ver los trenes de cercanía, bueno, ahora vienen los aviones de cercanía, que son eléctricos, híbridos, y tienen hasta 10 pasajeros, que van a operar a una menor altura, que se van a integrar a la movilidad local existente, que van a tener impacto visual en las ciudades y que van a limitar ese tipo de infraestructura, que van a impactar en términos de ruido y de seguridad, y que no sé si cualquiera de nosotros va a querer tener un vertiport al lado o en el barrio, y acá vendrán las discusiones de los beneficios y las contras de tener esa operación al lado de casa, con lo cual esa relación ciudad-aviación cambia completamente. Y las autoridades locales también, al igual que las provinciales o las federales, van a tener que trabajar conjuntamente en el concepto de la aceptación social de la tecnología, porque hay que generar confianza, y eso es una tarea de todos, sobre todo de las autoridades locales, en donde están la aviación
se va a meter en la casa, se va a meter de cada uno, se va a meter en la ciudad, se va a meter en lo urbano, con lo cual la autoridad local, el poder local, el ecosistema de la ciudad va a tener que cambiar su actual pasividad frente a la aviación. En definitiva, como dice acá, de todos los problemas a resolver, los problemas estatales y locales es el principal reto para abrir los cielos en el concepto de la aviación móvil. Y por supuesto, y este es un artículo del The Guardian del mes pasado, aún así los responsables de las ciudades de todo el mundo ven una ventaja en prepararse para la aparentemente inevitable. Hay un concepto que en tecnología se llama la inevitabilidad. También es un concepto que hay que empezar a tener en la cabeza, así como la nueva normalidad con la pandemia y todo el lenguaje nuevo que aprendimos con la pandemia. Bueno, la inevitabilidad en términos de tecnología es como un driver que va llevando y que va empujando, y que nos tenemos que acostumbrar los abogados también a tenerlo presente a la hora de cualquier análisis que hagamos. Si el impacto de esa inevitabilidad es bueno o es malo, y cómo se acomoda en el término jurídico. Y las ciudades van a tener que también prepararse para las consecuencias no deseadas que pueda venir con esta nueva tecnología de la movilidad urbana. Yo les hablaba al principio de la ciudad y les dije de la tecnología. Toda esta tecnología conforma el espacio aéreo, la navegación aérea, la infraestructura aeronáutica y el transporte y el viaje de la movilidad aérea urbana como está siendo concebida. Con lo cual, los temas de inteligencia artificial y todo lo que va atrás de la noción del algoritmo y la autonomización, el Big Data, el uso de los datos y la privacidad, los desafíos de las máquinas inteligentes con el Machine Learning, que la máquina es la que va a ir tomando las decisiones, el blockchain como modalidad o como reemplazo, si quieren, de la seguridad en los documentos, en la forma de contratar, de pagar y de organizar el viaje aéreo, terrestre, por el modo que fuera. Bueno, acá está presente. Entonces, y por supuesto la ciberseguridad como el hilo conductor en donde todo este sistema de la movilidad aérea urbana y la vida en general en la sociedad que nos toca vivir y que les va a tocar vivir va a ser el equilibrio, que es la ciberseguridad. Si se afecta a la ciberseguridad, todo este edificio tecnológico se desmorona. Por lo tanto, lo que hay ahí es un capítulo de una encuesta en donde la gente confiaría y adaptaría a la tecnología si se cumplieran normas de ciberseguridad. Fíjense, esto es de septiembre del 2021, la NASA ya está iniciando las pruebas de testeo de la aeronave de Joby. Joby es una empresa norteamericana en California, de las que ya está certificando la aeronave, y ahí ven las ciudades cómo podrían servir de taxis aéreos. Esto dicho por la propia NASA, en la página web, añadiendo otro modo de transporte. Otro modo de transporte, no dice el transporte aéreo o el terrestre, es otro modo de transporte. Por supuesto, las lagunas de las que hablábamos hoy, en términos normativos y de regulaciones, dice la NASA, bueno, todos estos testeos nos va a servir para optimizar y mejorar, con lo cual vean la visión, vamos para adelante, y por supuesto, redefinir los futuros conceptos del nuevo espacio aéreo. El CEO de la Asociación Nacional de Aviación de Negocio General de Estados Unidos acaba de decir que la movilidad urbana es la nueva revolución. Lo van a escuchar también como la tercera revolución de la aviación, después de la era del jet, viene la era de la aeronave eléctrica, y los grandes desafíos y las necesidades legislativas, que es lo que nosotros como abogados nos toca vivir. Yo creo que el actual sistema jurídico aeronáutico es un punto de partida, es la legislación de los drones existentes también, a la que habrá que ir trabajando con exenciones y correcciones en términos de
de certificación y de aprobaciones reglamentarias, y eventualmente ir generando nuevas normas como calificación de pilotos, el piloto a bordo o a distancia o lo que fuera, o eventualmente la cuestión de las aeronaves automatizadas. Pero es un punto de partida. ¿Cuál es mi preocupación en términos de, y ahora sí ya pensando como abogado? No solamente pensar en ese approach que estamos en la luna para mirar este tema. Lo que me parece muy interesante es este concepto del carruaje sin caballo, que tiene que ver que aquello que no tiene precedentes, uno tiene una posición o una actitud natural, primera o tendencia, a interpretarlo o analizarlo en las categorías prismas que ya conoce, digamos. Entonces, cuando apareció el automóvil, bueno, ahí viene la figura o el concepto del carruaje sin caballo, donde, bueno, es un carruaje, no están los caballos, y le aplicamos al automóvil el sistema jurídico o los institutos del carruaje, no del auto como algo nuevo y pensado. Esto puede, es el peligro que en el análisis jurídico corremos. Entonces, y cuando digo que no tiene precedentes, no digo que no tenga antecedentes. Lo que digo que no tiene precedentes es la ciudad y la relación con la aviación, y la tecnología no tiene precedentes. No sabemos, o sabemos absolutamente muy poco qué va a pasar con el machine learning, la big data, las máquinas manejándose por sí solas, si las máquinas o los algoritmos, no voy a entrar en las discusiones esas que existen alrededor del uso de la tecnología, pero es lo que va a marcar en definitiva el movimiento de las máquinas, el algoritmo, y ahí hay cuestiones de moral, de ética, de derecho, de privacidad, de lo que quieran. Y eso sí es no tiene precedentes. Y la relación de la ciudad y los habitantes con las aeronaves de este tipo para este nuevo modo de transporte tampoco tiene precedentes. Entonces, el riesgo de agarrar el sistema jurídico aeronáutico tradicional tal cual lo conocemos y tratar de volcar ahí adentro el eVTOL, esta nueva aeronave eléctrica de despegue vertical, puede llegar a hacernos las cosas más complejas, más difíciles, y hasta perdernos todo lo invisible que está en la tecnología y lo invisible que está en esa nueva relación que asoma entre la ciudad y la aviación. Y se los leo, si quieren, en términos de Shoshana Zuboff. Les recomiendo un libro que se llama La era del capitalismo de la vigilancia, donde toma la figura del carruaje sin caballos, del peligro de lo invisible, del lado oscuro de la luna en términos de Pink Floyd, si quieren, y dice: así como lo que no tiene precedente consigue confundir sistemáticamente nuestra capacidad de comprensión, los prismas y cristales de la óptica existente sirven para iluminar y enfocar lo ya conocido, pero con ello oscurecen partes significativas del objeto original, pues convierte lo que no tiene precedentes en una mera prolongación del pasado. Eso contribuye a normalizar lo anómalo, lo que a su vez hace que combatir lo carente de precedentes sea una empresa más ardua aún si cabe. Es decir, en definitiva, no es la movilidad aérea urbana una prolongación de la aviación, una mera prolongación de la aviación civil, tampoco es una mera prolongación del transporte terrestre. Creo que jurídicamente, cuando lo analicemos, tenemos que tener la amplitud intelectual para mirarlo como algo sin precedentes, inclusive hasta de crear categorías, de crear conceptos nuevos, definiciones nuevas, porque si no vamos a estar desafiando también a la geometría, como un rinoceronte. ¿No vieron que el rinoceronte no sabemos si es rectangular, triangular, depende cómo lo miremos, es ahí un desafío a la geometría? Bueno, esto es un desafío a la geometría jurídica, donde
insertar categorías jurídicas nuevas en categorías jurídicas viejas o ya pasada de moda nos puede llevar como al carruaje sin caballo, a conclusiones por ahí más que retrasen o que no sean las más eficaces en términos de lo que estamos necesitando. Entonces yo ya voy a ir terminando. Les quiero dejar si algo les faltaba de viso de realidad, lo que les comenté, a este video de la Agencia Europea de Seguridad de la Aviación, que nos pone ya directamente en camino de esta nueva modalidad. Air transport of goods and people in Europe's cities will soon become a reality. Just 3 to 5 years from now, drones and electrical aircraft taking off and landing vertically will be commonplace in urban areas. Europe is already one of the world leaders in urban air mobility. Test projects are delivering goods with drones and will see transport of passengers with air taxis, including for medical or emergency purposes. More than 340 million people are expected to live in cities in Europe by 2030. Urban air mobility could help ease traffic congestion and will offer cleaner, faster transport. These operations will take place in densely populated areas. Citizens' concerns about safety, security, noise and environmental impact must be addressed. The European Union is creating the rules to define how these flights will operate in urban airspace. This will allow Europe to be a first mover while ensuring maximum protection for Europe's citizens. Your safety is our mission. Entonces, el 2030, en términos de mundiales de fútbol, queda el de Qatar, el próximo, y ya es 2030, 2022, 2026. En el próximo mundial, seguramente vayamos a estar utilizando este modo de transporte para ir de un estadio a otro. ¿Y cuántos mundiales pasaron desde la mano de Dios o desde el 78 de Kempes? Muchos. Fíjense, puestos en pauta temporal, cuán cerca estamos de eso. Entonces, creo que, y para finalizar, tenemos como abogados un reto enorme. Tenemos que conocer un montón de disciplinas que están involucradas en esta movilidad aérea urbana, y estoy hablando del urbanismo, de la arquitectura, de la ingeniería, obviamente de la tecnología, de la informática, de todo tenemos que mirar y comprender en la complejidad que se nos viene. La academia es un stakeholder clave para mí, y creo que el Colegio de Abogados en ese rol de puente que tiene entre la comunidad y entre el legislador, debería asumir, o tenemos que asumir, este compromiso de profundizar para que voy a dejar de compartir. Les decía, me parece que el Colegio de Abogados juega un rol clave en ese puente entre la comunidad y el Estado, y acercando posiciones, achicando la brecha. Y para mí es clave ir saneando los institutos jurídicos, digamos, desde el lenguaje mismo. A lo que me refería antes era tratar de no caer en el síndrome del carruaje sin caballos. Pensar y ser muy imaginativos y creativos en lo que viene, como mensaje final. Así que bueno, este era un poquito lo que les quería compartir. Así que espero que les haya resultado interesante, y si tienen algo que comentar, decir, preguntas, lo que fuera, por supuesto acá estamos. Muchísimas gracias, Diego. Excelente exposición de un tema novedoso, y hasta me podría atrever a decir para muchos desconocidos, o uno lo ve, lo entrevé en la niebla al tema. Esto que hemos visto nos obliga a repensar el derecho, a repensar nuevas categorías jurídicas. Es evidente, y es cierto lo que acabas de decir, y nos lleva a muchas reflexiones. ¿Cuán atrasado tenemos el Código Aeronáutico? ¿Cuán atrasado va a estar
o qué replanteo del código aeronáutico podemos tener, y qué movilidad de normas estáticas como los códigos de fondo, qué compatibilización con un entramado jurídico, porque teníamos las normas jurídicas estáticas en el derecho de fondo con definiciones, donde uno trata de forzar eso que viene volando, cómo lo hago coincidir con la definición de aeronave, por ejemplo, pero es evidente que vienen una nueva forma de repensar el derecho. Y ¿cuánto hace falta la actualización normativa en el país, en todo el derecho de la navegación? Así que nos lleva a todas estas reflexiones, y ustedes ya estarán pensando, el Colegio de Abogados en este aspecto nos da una mano y escenario para exponer estos temas que este es un tema que se instala y después hay que repetirlo porque va en constante evolución, así como en constante evolución va el tema de drones y otros temas. Por un tema organizativo, el colegio pide que las preguntas sean por chat, escribirlas. Nadie está escribiendo porque los micrófonos están apagados. Pero bueno, mientras alguno va haciendo alguna pregunta, ya que estoy, te la hago a vos. ¿Cómo te imaginás la compatibilización con el código aeronáutico, digamos, o un código aeronáutico de fondo y una maraña, mosaico jurídico reglamentario para estas cuestiones? No sé, Diego, sí, cómo lo... Yo me imagino que el código aeronáutico va a ser una transformación, digamos. Creo que hay que ir a un código o a una legislación nueva, completamente nueva, en donde, más allá de que sean los mismos temas que se traten, tiene que cambiar los fundamentos de un código aeronáutico. Y no estoy hablando de la seguridad, obviamente, estoy hablando de los otros elementos, sobre todo quizás de la infraestructura o en los términos de la organización de la actividad aérea, sea del transporte, del trabajo aéreo, de lo que fuera. Me imagino, por eso insistía en la figura del carruaje sin caballo, porque no sea cosa que nos enredemos en esa... vos lo dijiste bien, el ejemplo, la definición del... Si nos vamos a perder en la definición de aeronave, si es un auto, un avión, si es un dron, o si lo vamos a dejar todo aparato que se sustenta en el aire, y a partir de ahí encorsetamos al legislador o al quien tiene que gobernar a ese concepto, me parece que vamos a estar mordiéndonos la cola como un perro. Me parece que el desafío pasa por repensar inclusive el concepto de código aeronáutico. Y esto es información de ayer, en Estados Unidos ya se acaba de aprobar en la Cámara de Representantes una ley de movilidad aérea urbana. Eso va a pasar al Senado y veremos en esos países cómo viene la tendencia. Digamos. Ya no hay una ley de drones, una ley de movilidad aérea urbana. Con lo cual me parece que
la noción de contrato de transporte va a cambiar o debería cambiar, la noción de servicio aeroportuario también. Digamos, cada instituto jurídico que esté en la aviación debería repensarse, reescribirse igual o de la forma que sea más apta para esta nueva realidad a la que hay que captar. Acá hay cuestiones también, por supuesto, de política pública, digamos, hay mucho más atrás de esto, hay mucho más atrás de esto. Entonces, cuando uno que está trabajando y involucrado ya profesionalmente en el tema ve que las empresas están pensando rutas aéreas o entre a un aeropuerto, un punto de una ciudad, de un punto de una ciudad a una ciudad 50 kilómetros, a una ciudad 60 kilómetros, y bueno, ahí ya está cambiando el modo de transporte con la competencia con el colectivo, con el ómnibus, está cambiando, digamos, con la traffic, digamos, empieza a haber toda una nueva forma de pensar cómo nos movemos que va más allá de definirlo en un tipo de norma puntual. Me parece que por eso el desafío es enorme. No me imagino modificando el código aeronáutico para incorporar la movilidad aérea. Me imagino una ley nueva, me imagino otra cosa. Acá tengo estoy mirando el chat. Ignacio Guillermo, el tema ético en la automatización no es el principal hoy para evitar el accidente y chocar, pero con consecuencias sobre el propio vehículo. Un tercero en tierra. ¿Cómo se opta por parte de una máquina? Un derecho humanitario. Claramente, eso es el gran desafío, y sobre todo en términos de responsabilidad. Digamos, si la autonomía es una cuestión al final del día diagramada en un algoritmo que alguien tendrá que ver cómo la propiedad del algoritmo se reglamenta o se registra. No sé si en términos piensen lo que está pasando, digamos, la noción de propiedad está como transformándose. Entonces, si el blockchain hace desaparecer los registros o la fe pública, porque la fe de que algo es auténtico ya está en un lugar que no es el Estado que designa a un fedatario, a un escribano o a quien fuera, que dicho con todas las formas extrínsecas, esa es una verdad revelada y que eso está en función de otra cosa. Bueno, y ya hay libros de investigaciones de la ética de las máquinas. Entonces, sí, coincido con eso. Ahí hay que pensarlo, ahí hay que involucrarse, ahí hay que reflexionar, porque la decisión humana, la voluntad humana también está perdiendo la exclusividad a la hora de las decisiones que tomamos. Y cuando hablaba de esa interrelación de las máquinas con el hombre, bueno, de vuelta, ahí hay un punto en el cual trabajar, definitivamente. Gracias, Diego. Aquí el doctor Dante Ricciuti habla sobre prevención y seguridad, la complejidad que tiene, y bueno, vinculado con otro tema de la seguridad en la conducción, que es los controles de alcoholemia, es sin duda una posibilidad remota a la autoridad de control. Sabemos que ya se está trabajando sobre mecanismos que detectan el aliento del conductor. Espero que no se pueda anular. La circulación aérea en baja altura es últimamente sumamente conflictivo. Esto es lo que dice Dante. No, lo entiendo, pero es conflictivo en la medida que la tecnología hasta ahora no garantizaba o no estaría dispuesta, o no era posible garantizar con la tecnología una tasa de incidente o de accidente. Si la tecnología lo permite, y la humanidad va a avanzar por ahí. Va a avanzar por ahí. Y por supuesto, acá estoy viendo también preguntas de
de Ignacio del IBI y del doctor Elizondo. Claramente la UASI se está involucrando y se va a involucrar en todos los temas, pero primeramente en la gestión y en la rediagramación del espacio aéreo. Eso es como clave, digamos. Y por supuesto que la cuestión federal, en un país como el nuestro, por eso hablaba de la ciudad y su rol en términos de navegación aérea. Si uno lee el Código Aeronáutico, va a ver que el sistema federal argentino y el Código de Fondo corre a la ciudad de todo ámbito de competencia, pero de involucramiento. Pero si uno ve cómo esta nueva modalidad de movimiento o de transporte se está diagramando, se está pensando y se está implementando, por eso hice tanto hincapié en la cuestión local, las autoridades locales, los ciudadanos, todo eso va a haber que repensarlo, aún en el marco constitucional. Y así como se pensaron normas del medio ambiente y la cuestión subsidiaria, bueno, habrá que ver la aviación, la concertación en el federalismo aeronáutico. No sé, estoy pensando en nombre ahora, mientras dialogamos. Va a cambiar, va a cambiar. Bueno, no tengo más preguntas. A ver, aquí está María Pía. Sí, claro, Pía, hay que legalizar la ruta de circulación, hay que reescribir nuevas rutas. Digamos, hoy uno tiene en el carruaje sin caballos la noción de la ruta aérea planificada, diseñada, trazada, ya ahora con las RNPB, los satélites. Bueno, eso sigue, eso obviamente continúa. No se olviden que esto es una movilidad para dentro de una ciudad o de una ciudad a otra, todavía. ¿Por qué? Porque la tecnología da ese rango de movilidad. No es para hacer un vuelo intercontinental, es para moverte de Villa Urquiza a Puerto Madero, para ir de Buenos Aires a Colonia, o de Santa Fe a Rosario, o para sobrevolar el Atuel, o no sé, lo que fuera. Es para eso. Pero bueno, ahí va a haber un espacio aéreo nuevo también que diseñar y a baja altura. Pero estamos en los albores, por eso empecé diciendo que estamos en un cambio de época, pero no un cambio de época que vamos a tener 100 años para ver cuándo cambia. Ya está resuelto el cambio, se está trabajando en el cambio y se está instrumentando el cambio. Entonces, de vuelta el derecho viene haciendo lo que puede con esto. Y es el problema o el gap que tiene el derecho respecto de la tecnología. El tema es mucho más amplio. Nosotros lo estamos circunscribiendo a la movilidad aérea, pero la relación tecnología, hombre y Estado y sociedad, señores, se las trae. Digamos, hay que sentarse a pensar porque en el fondo de esa relación está si quieren, hasta las bases de la democracia o del Estado liberal tal cual los conocemos. Pero no vamos a andar en eso ahora. Bueno, creo que no hay otra pregunta. Es evidente que este es un tema nuevo, de constante evolución, igual que el tema drones, que tenemos que tener la visión sobre estos temas, ir año a año observando la evolución, que es donde aparecen cosas nuevas y nueva legislación, como se proyecta, ¿no? Así que muy agradecido por la presencia de todos. Muchas gracias, Diego, por estos profundos, nuevos conceptos que nos llevan una nueva reflexión. Y muy pronto puede ser que podamos vernos en forma presencial. Si bien el colegio nos recibe con toda calidez y nos da todos los medios tecnológicos, ya nos dará todos los medios para que sea más cálido y más personal y las preguntas en un diálogo directo de ida y vuelta. Así que muchísimas gracias. Acá hay muchos chats que te felicitan y nos veremos pronto. Un gran saludo a todos. Bueno, me alegro verlo. Nos vemos pronto. Gracias.